Hemos venido pensando en este webinar en organizar una charla dedicada a docentes y a personal que trabaja en CRAIs, en bibliotecas, en centros de información, porque a lo largo del tiempo pues vemos qué dificultades, que además son dificultades bastante continuas, bastante recurrentes, qué dificultades son las que se encuentran en lo que sería esta selección bibliográfica. Y por otra parte, quizá en lo que es tecnología, además hay unos añadidos que ahora veremos. ¿Qué soluciones habría para estas dificultades, ¿no? O sea, que hemos organizado el webinar sobre esos dos pilares, podemos decir. Por una parte, hacemos un repaso de las dificultades más habituales. Por otra parte, vamos a ver qué soluciones tenemos para esas dificultades que confío que os puedan ayudar. Más o menos está previsto que dure 30-45 minutos. Sí que os pediría, porque muchas veces, claro, es un webinar en el que entráis, la cámara está cortada, el sonido está cortado, pero que no sea una cosa unidireccional. Entonces, Julián va a estar muy pendiente del chat y cualquier consulta que tengáis no es necesario que esperéis al final de todo, pues podéis irlo anotando por ahí y daremos después paso a lo que sería la ronda de preguntas. Bueno, en primer lugar, para aquellos de vosotros que todavía no nos conocéis, entendemos que os dedicáis a la educación o a biblioteca, para entender un poco qué es lo que hacemos nosotros o qué nos ha permitido alcanzar la reflexión sobre los puntos delicados en la selección bibliográfica, pues os digo que ENI es un grupo de diferentes empresas que empieza a funcionar hace 40 años, entre las que hay una escuela de educación técnica superior, hay diferentes centros de formación profesional de ámbito tecnológico y ahí es donde estamos Julián y yo, entre otras personas, lo que es la división editorial, ¿no? Desde la parte editorial, precisamente lo que hacemos es apoyarnos en ese grupo de expertos, de profesores, de autores que son quienes van a desarrollar los contenidos de nuestros libros. Principalmente, no exclusivamente, pero sí con un peso muy importante, nos dirigimos al sector educativo. Hablo tanto de institutos de enseñanza media y superior como de universidades, sobre todo cuando se tratan programas que son específicos de informática, ¿no? o de tecnología. Y más transversalmente, a lo mejor, pues aquellos programas que no son de informática, no es computación, no es ingeniería de sistemas, pero sí que la informática se ve como una asignatura, puede ser administración de empresas, diseño digital. Hace 25 años que nos estamos dedicando en español a la publicación de libros y, bueno, pues en definitiva es este contacto que os decía con el sector de educación lo que nos hace tener una visión, pensamos que bastante precisa, bastante cercana a lo que es vuestro escenario, a las inquietudes que se generan en la parte de bibliografía, a qué necesidades hay y de eso es precisamente de lo que vamos a hablar, ¿no? Por empezar, pues en primer lugar, lo que encontramos cuando buscamos bibliografía especializada en tecnología, podemos hablar de una carencia general de títulos que estén especializados, ¿no? Las editoriales generalmente no ofrecen libros suficientes para las necesidades educativas. Sí que hay una oferta relativa de libros de informática, pero muchas veces cuando los docentes buscáis dentro de esa oferta, pues encontráis temas que quizá no son tan afines a vuestras asignaturas en concreto, ¿no? O sea, al final realmente cuesta localizar libros especializados. ¿Y por qué? ¿No? ¿Por qué no hay esa oferta? Principalmente, no es el único de los motivos, pero principalmente sí que hay una dificultad en las editoriales para que ese libro sea rentable. Publicar un libro especializado pues tiene un coste evidentemente muy alto y curiosamente además cuanto más grande es la estructura de la editorial, podríamos decir pues que va a tener otros costes adheridos también más importantes, resulta que hay que vender muchos de esos libros para que sea rentable, ¿no? Para decir, bueno, pues esa inversión ha acabado siendo rentable.
¿Qué pasa? Entre que tú publicas el libro y alcanzas ese punto, pues que la temática en sí ha ido evolucionando. Estamos hablando de un ámbito que está en constante evolución, no estamos hablando ni de matemáticas, ni de historia, ni de filosofía. Entonces, hablando de informática, pues lo que sucede muchísimas veces es que mientras la editorial está desarrollando el libro, el contenido va a ir evolucionando, no el del libro, sino el de la materia, y en definitiva, pues lo que sucede es lo que os decía, ¿no? Que digamos que hay poco tiempo real para darle vida a ese libro y que acabe siendo rentable sin que llegues a publicarlo y que prácticamente ya sea obsoleto, ¿no? Entonces, pues cuanto más grande es la editorial, eh, más temas probablemente específicos necesarios en el sector educativo se tienen que descartar. La consecuencia, pues está claro que al final, si esas editoriales no pueden o deciden no publicar libros especializados, sí que publican informática, pero dentro de otras áreas, lo que decíamos, pues quizá más ocio digital o retoque de fotografía o temas, en definitiva, que no interesan tanto al sector educativo en sí, ¿no? Son libros que sí que existe esa oferta, pero están mucho más dirigidos al público en general y mucho menos al sector educativo. Entonces, al final, ¿qué es lo que tenemos? Pues una oferta de libros X, de lo que realmente la parte especializada y que va a ser adecuada para vuestros programas académicos, pues esa parte es pequeña, ¿no? Entonces, es lógico, no sé si es tranquilizador para vosotros, pero sí que es lógico que al final os resulte difícil encontrar documentación especializada. Nosotros, en este sentido, lo que hemos hecho ha sido pensar cómo podéis buscar esa, no encontrarla, sino qué hacéis vosotros para localizar esa documentación. Pues por una parte, me imagino que en el momento en que ya tenéis una experiencia, pues tenéis una editorial o dos o tres o conocéis ya libros de un autor determinado y entonces pues entiendo que teniendo esa confianza en la editorial, pues hay el contacto. Nosotros desde luego es el caso, ¿no? El contacto por parte de académicos para exponernos, oye, pues tengo esta asignatura el semestre que viene o el año que viene y me gustaría ver pues, este libro o ver qué oferta tenéis para este libro, ¿no? O sea, un contacto directo con la editorial. O una búsqueda en Internet. Es algo como un poco más amplio. Podríamos decir pues, que ya vamos a buscar dentro de todo el abanico posible qué títulos pueden ser adecuados y a partir de ahí contacto con la editorial. Evidentemente, lo sabéis, no siempre que buscamos algo en Internet lo vamos a acabar encontrando. A lo mejor hay un libro muy válido para una asignatura y que por un mal posicionamiento. Hay un segundo aspecto que parece que es el mismo, pero va muy de la mano, pero no es exactamente el mismo, que sería la actualización de los contenidos, ¿no? Muchos libros no se actualizan lo suficiente, no se actualizan al ritmo que deberíamos, ¿no? Por lo que comentábamos antes, porque la propia materia evoluciona a un ritmo tan rápido que hace difícil determinados temas, cuidado, porque si estamos hablando de fundamentos, pues bueno, habrá parcelas, evidentemente, dentro de la tecnología que no evolucionan todos los años, pero hay otras que sí. Entonces, claro, esto dificulta el que la editorial mantenga el ritmo de esa actualización, ¿no? Entonces, sí que hacemos esta diferencia. Una cosa es tener un catálogo especializado, tener una oferta suficiente de títulos que puedan ser acordes a mi asignatura, esto sería la especialización del contenido, y por otra parte, la actualización del contenido es que eso que es acorde a mi asignatura mantenga la fiabilidad, el rigor de lo que estamos hablando ahora, ¿no? Yo qué sé, un libro de seguridad, por ejemplo,
que tenga 10 años, pues probablemente no va a tratar sobre los temas que nos interesan de la seguridad hoy día. ¿Cómo afecta esta falta de actualización en vuestro trabajo cotidiano, ¿no? A nivel de profesores y a nivel de bibliotecas, sobre todo profesores? Pues un poco lo que decíamos antes, que cuando has localizado un libro, lo tienes recomendado, incluido en la bibliografía, se trabaja con él, va pasando el tiempo, ese libro no se actualiza, bueno, pues pasan dos cosas. O bien que los libros quedan obsoletos y ahí están, o bien que la editorial, lo de antes, ¿no?, decida un día, pues esto no lo voy a actualizar y lo voy a descatalogar. Y entonces pues nos quedamos otra vez en el punto de partida, que sería, tengo que ver qué bibliografía es adecuada para esta asignatura. En tercer lugar, encontramos que, suponiendo, ¿no? Bueno, suponiendo no, que puede pasar, pero mucho buscar, una vez encontrado libros especializados y libros actualizados, pues está el tema de las prácticas. Realmente hay muy poca bibliografía que incluya prácticas. Aunque va a ser imperativo que el alumno practique, ¿no? Pero yo soy de la opinión de que en todo, ¿no?, todo lo que aprendemos tenemos que practicarlo para mejorarlo. Pero si estamos hablando de unos estudios que tengan que ver con algo que después va a ser práctico, pues evidentemente el alumno va a tener que practicar, ¿no? Probablemente es el ámbito en lo que más. Pero no es así. Tenemos libros que no incluyen esa parte de prácticas, de ejercicios, de test, de cualquier material que pueda ayudar al alumno en todo su proceso de aprendizaje. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos esa documentación, no encontramos que tengan prácticas suficientes, bueno, pues lo asumimos. ¿Porque queremos? No. ¿Porque queremos? No. Pues porque no nos queda otra. Porque en el punto en el que estamos, vamos a decir que casi que no estamos para elegir demasiado, ¿no? Entonces, a mí hay una frase que me gusta mucho de Víctor Coopers, que dice que hemos convertido en normal lo que solo es habitual. Y yo creo que en este tema sucede eso. Es normal, decimos que es normal que los libros no tengan prácticas. No, normal no es, deberían tenerlas. Es habitual, pero no es normal. O sea, nos toca asumirlo y ya. Otro aspecto importante que nos encontramos es el tema del idioma. Encontrar libros de informática que estén en español. Mencionamos ahora el idioma no porque sea menos importante que lo otro, había que organizar un poco y viene ahora, pero bueno, cada cual también tendrá su prioridad en cada una de las cosas que vamos diciendo. Pues con el idioma pasa un poco como pasa con las prácticas. Ante las dificultades, si a mí me dices que es más importante encontrar documentación buena en inglés o encontrar documentación mala en español, pues te diré, bueno, pues buena en inglés, ¿no? Porque tengo documentación buena, que es lo que yo quiero tener. Pero no es que sea lo que yo quiero. En definitiva, es que este es el menor de mis problemas. Bueno, pues depende. Un problema es no tener documentación adecuada en español, ¿no? O sea, nosotros en ENI, lo que os decía, en nuestro diálogo constante a lo largo de los años con el sector educativo, pues nos damos cuenta de que sí, de que es un problema. Porque los alumnos, sobre todo cuando comienzan, tienen un nivel de inglés que es relativamente bajo, entonces sí que escuchamos a diario, ¿no? Pero el inglés, bueno, claro, es un ámbito en el que van a necesitar el inglés. Sí, cuando lo necesiten, ya llegarán. Cuando estén en el mundo laboral, está claro que en tecnología van a hablar inglés, ¿no? Por su bien.
pues está claro que cuando vayan pasando cursos van a ir adquiriendo esas competencias. Pero cuando están iniciando, eso no es así. Entonces, cuanto más le podamos facilitar el idioma, o sea, le estamos ofreciendo o recomendando una bibliografía que por lo pronto, va a hablar en su mismo idioma. Pues esto es un punto realmente importante en lo que se refiere a la bibliografía. Pero ¿cuál es la realidad? Pues la misma que con la de las prácticas, ¿no? Que acabamos asumiendo esa falta de libros en español como algo normal, ¿no? O sea, que me das a elegir, lo elijo en español, pero como no lo hay, pues tiene que ser en inglés. Y por último, en cuanto hablábamos de 5 puntos que serían importantes, este sería el número 5, pues por último estaría la disponibilidad de esos libros. Esta parte ya no es tanto académica, ya no es tanto desde el punto de vista de contenidos, de docentes, sino que estamos hablando más del punto de vista de centros de información, bibliotecas, CRAIs, o sea, los docentes, el cuerpo académico ha decidido una bibliografía, digo, ha decidido, ha revisado, ha recomendado, ha solicitado, ¿no? a la parte de biblioteca, y entonces aquí es donde en teoría va a concluir ese proceso, donde adquisiciones pues va a tener que decidir, oye, pues estos libros que están diciendo que entran en la bibliografía obligatoria o recomendada, pues hay que adquirirlos. Yo particularmente no quisiera estar en el lugar, porque me parece una decisión bastante complicada en todas las conversaciones, ¿no? Pienso que es una decisión muy complicada porque es un encaje de bolillos, es una decisión en la que hay muchos factores que van a intervenir. Una de las preguntas, evidentemente, va a ser, vale, ¿cuántos ejemplares vamos a necesitar de esto? Hablando de libro impreso o hablando de libros digitales, da igual. ¿Cuántas licencias voy a necesitar de esto? Porque está recomendado, pero después hay una parte que yo no controlo, que es qué uso va a hacer el estudiante. ¿Realmente es un estudiante que utiliza la bibliografía, que no la utiliza? Mira que si son muchos y después no se consulta. Mira que si son pocos y se consulta mucho y cuando lo necesitan no lo tienen. Entonces, la cantidad, cuántos ejemplares hay que adquirir, sería uno de los puntos complicados a la hora de tomar la decisión. Vosotros me diréis, me daréis la razón o me la quitaréis, no sé. Por otra parte, la decisión, hablando de tecnología, ¿no? Que es lo que estamos hablando hoy, pues claro, todavía se complica más, porque cogiendo el ejemplo de antes de filología o de historia o lo que sea, bueno, pues sabemos que son libros que van a vivir mucho en el tiempo. Y si cometiéramos el error, que se entiende que no, pero si cometemos el error de que la adquisición ha sido en demasía, pues bueno, si es un libro de historia va a ser menos grave que si es un libro de informática, porque el libro de informática dentro de 1, 2, 3, depende de la materia, ¿no? Pero pues yo sé que va a tener una vida muy corta. Entonces, si no tengo en cuenta este factor de las actualizaciones en el momento de la adquisición, probablemente la cosa se complica, ¿no? Y por último, o por primero, pues la parte de presupuesto. Entonces, tú dices, vale, esta es la bibliografía recomendada, tenemos que comprarla y en esta mezcla de decisiones que tenemos que tomar, pues cuántos ejemplares, cuidado que es informática y qué presupuesto tenemos, porque claro, el presupuesto menos en los últimos años, ¿no? Pero nunca debería ser un presupuesto ilimitado, aunque la bibliografía sea importante y tengo que hacer compras, hay bibliotecas que estáis especializados en lo que son las facultades de informática o en los programas relacionados, hay otras que son bibliotecas generales, servicios centrales. Tenéis que comprar libros tanto para esos programas de informática como para el resto de programas. Entonces ahí, ya os digo, yo veo un encaje de bolillos que no tiene que ser nada fácil para las personas que tomáis esta decisión en cuanto a las compras.
Entonces, un poco aquí, por concluir lo que sería este primer bloque que os decía del webinar, de revisar las dificultades que tiene el sector para lo que es la selección e incorporación de libros para los alumnos, pues en definitiva, pasando muy rápido por lo que hablábamos, sería la falta de especialización en general, ¿no? Tenemos libros de informática, pero muchas veces son libros que no son adecuados para nuestras asignaturas. La falta de actualización, la materia evoluciona mientras los libros no lo hacen al mismo ritmo. La falta de prácticas, que decíamos, bueno, quizá es un problema menor, pero lo es. El idioma, que pasa 3/4 de lo mismo, ¿no? Tenemos libros en inglés, puede ser un problema menor el no tener libros en español. Hombre, sin apuras, para un informático ya profesional, quizá no tanto, pero para un chico, una chica que inicia sus estudios, pues sí. Y por último, la parte de la disponibilidad, ¿no? Cómo conjugar presupuesto, el número de ejemplares, la evolución, que los libros no queden obsoletos, con tener material disponible para los estudiantes, ¿no? Un poco por cerrar el bloque, ya os digo, si tenéis cualquier otra dificultad que no hemos repasado, nos lo podéis anotar y vamos a ver después qué soluciones hay, ¿no? Que sería, nosotros vamos a hablar ahora de las soluciones a estos 5 puntos, pero si en el chat surgen otras dificultades, vamos a hablar también de ellas. Pues, ¿qué soluciones son las que hay? O concretamente, ¿qué es lo que hacemos nosotros en ENI para dar solución a estas dificultades, ¿no? Hemos ido hablando con docentes, ¿qué hacemos para dar respuesta a esto? Pues, en primer lugar, lo que estábamos hablando de la especialización del catálogo, os decía al principio que somos parte de un grupo en el que hay escuelas, hay centros de formación. Entonces, nosotros tenemos no solo el conocimiento, tenemos el talento para poder desarrollar libros especializados que respondan a necesidades muy concretas de educación, donde hay vacíos enormes, y lo hacemos en español. Aparte de la especialización, este grupo de personas que os comento van a mantener el catálogo actualizado. Entonces, vamos a tener tanto temas nuevos, pues eso, en su momento, yo qué sé, la primera vez que editamos un libro de mantenimiento o la primera vez que hemos editado un libro de algoritmia o de lo que sea, ¿no? Servidores, lo que sea. O vamos a hablar de nuevas ediciones, ¿no? Esto sería la parte de la actualización. Nosotros tenemos, pues, el libro de mantenimiento, pues igual va por la 7ª edición o la 8ª, el libro de redes, lo mismo, el de seguridad, ¿no? La materia evoluciona y nosotros no nos podemos dar por satisfechos con haber publicado ese libro y ahí la llevas, ¿eh? Entonces, este grupo de profesionales dedicados a la tecnología van a mantener el catálogo especializado y actualizado. ¿A qué ritmo? Pues nosotros publicamos entre 3 y 4 novedades al mes. Pero cuidado, nunca le vamos a dar más importancia al número que a la calidad de ese contenido. O sea, vamos siempre a buscar contenidos que sean adecuados para el programa, y si un mes son 3, son 3. Y otro mes serán 4 o serán 5, ¿no? Pero no consiste en llenar un catálogo al final con una oferta, que es lo que decíamos antes, que quizá es incluso demasiado amplia en otros temas. Que llevamos libros evidentemente, estamos centrados solo en informática, nosotros publicamos también libros de temas de usuario o en las áreas transversales que os decía, pues yo qué sé, análisis financiero con hojas de cálculo o posicionamiento en Internet. Hay libros dentro de informática que no es que estén pensados para
ingenierías o para computación, ¿no? Pero no es nuestro mayor crecimiento. Por otra parte, siguiendo un poco en el bloque de soluciones que aportamos, en el tema de las prácticas, ¿no? Que decimos que era muy difícil encontrar material que incluya prácticas, pero que es un tema muy importante. Nosotros lo que hacemos, precisamente el hecho de trabajar tan codo a codo con los autores, pues ponemos a disposición el material complementario que el autor ha utilizado para el desarrollo del libro. Entonces, la inmensa mayoría de nuestros libros tienen una serie de archivos disponibles para descarga que van a ser esquemas o diagramas o código o lo que sea. Entonces, esto el estudiante lo puede descargar y va a poder practicar, que es algo que va a tener que hacer sí o sí, ¿no? Pues entonces, en lugar de dejar ahí que tenga que estar buscando, un poco volvemos a antes, ¿no? Tenga que estar buscando por internet con qué material o buscar escenarios para practicar aquello que está estudiando, ponemos ese material a disposición. Y lo mismo pasa con las rondas de preguntas. Esto tiene que ver más con la autoevaluación. Incluimos, es también más reciente, ¿no? El material complementario es algo que hacemos de siempre. Las rondas de preguntas las hemos incorporado hace 2 años o 3. Entonces, sería un test a final de capítulo que el alumno puede hacer, no es obligatorio. Entonces, él lo hace, responde a una serie de preguntas sobre aquello de lo que ha tratado el capítulo y el sistema le va a devolver, o sea, el propio test le va a devolver qué porcentaje de acierto ha tenido, qué puntos, en qué respuestas ha fallado y además le da la posibilidad de ir a ver eso. Vamos a articular todo esto que yo os estaba explicando, ¿no? Esto os comparto ahora la pantalla de lo que sería nuestro catálogo. ¿Qué es lo que nosotros presentamos como una biblioteca? eLearn es la biblioteca ENI, que veáis ahora, así muy, muy breve, tardo 2 minutos en enseñaros un poco pues, cómo lo presentamos. Si tenéis, imagino en el sector educativo siempre hay relaciones con otros colegas de otras instituciones. Entonces, por ejemplo, esto que os voy a enseñar es algo que ya en España pues trabajan en la Complutense o en la UNAM de México o en la Universidad de Santiago de Chile. Hay diferentes universidades de habla hispana por todo el mundo que trabajan con esta solución. Nosotros lo que hacemos es crear un acceso a esta plataforma en la que vamos a volcar todo nuestro catálogo, ¿no? Que os decía, es un catálogo que hoy tiene 300 títulos, 305, menos de 300 no son, 300, creo haber visto esta semana pasada 315. En este catálogo lo que el alumno va a ver va a ser pues esta parte con la que serían las novedades. Tendré aquí las últimas novedades. Voy a tener los favoritos, una presentación un poco general y voy a tener la opción de modificar datos en mi perfil. Lo que nosotros hemos hecho ha sido, recupero el símil que os hacía hace un momento con la biblioteca, pues lo que nosotros hemos hecho ha sido estructurar el catálogo con las diferentes áreas temáticas que pueden ser de interés, de manera que el estudiante pueda entrar en un área, viene aquí y va a tener todos los libros que nosotros publicamos para ese área. Pues yo qué sé, me interesa este libro, entro en él y ya lo puedo ver, ¿no? También es posible llegar a este libro, no tanto así, como os estaba diciendo, que yo llegaría es como si entro en la biblioteca, en la librería, y bueno, pues me voy a un estante, me voy a otro, sino que también hemos podido generar un enlace a este libro en concreto, de manera que el docente o en biblioteca pues utilizáis ese enlace para guiar de alguna forma al estudiante y facilitarle el acceso, ¿eh? Entonces, ya os digo, podríamos entrar o bien a nivel de categorías o bien con un enlace directo o bien es una parte muy interesante a través del motor de búsqueda.
El motor de búsqueda lo que nos va a permitir, por ejemplo, busco redes, nos va a permitir, ¿veis? Tengo diferentes libros y como os decía, ¿veis? Hay un libro que trata sobre redes sociales, no es una materia que competa, pero sí que estoy buscando. Y hay una parte muy interesante en nuestro funcionamiento que es la de búsqueda en capítulos. Si yo busco en libros, voy a tener libros que traten sobre eso. Sin embargo, cuando busco por capítulos, me va a devolver resultados, ya no porque el libro trate sobre eso, en este caso. Es un libro sobre Linux, pero tiene este capítulo o tiene este capítulo que trata sobre eso que yo estoy buscando. Entonces, ¿qué abrimos aquí? Pues posibilidades infinitas a nivel de documentación, porque el alumno hace clic ahí y si os fijáis, bueno, este es el índice, pues si os fijáis, el alumno no ha empezado desde el principio, sino que lo va a situar en el apartado concreto que trata de ese tema. ¿Eh? Entonces sería un punto interesante porque vamos a ver la bibliografía, uno, desde el punto de vista de que sean libros recomendados, o dos, desde el punto de vista de que el estudiante pueda tener una fuente de información actualizada y que sea fiable. El funcionamiento, paso muy breve, por ejemplo, pues el funcionamiento sería simplemente el alumno, he hecho clic, no sé si he hecho clic en este libro, por ejemplo, que lo tengo en mis favoritos, bueno, me sitúo aquí porque debe ser el último sitio donde me he quedado, el alumno va a poder hacer una lectura lineal, ya os digo, esto no tiene mucha, o va a poder situarse en el apartado que le interese a través del índice, puede ajustar el tamaño de caracteres, puede imprimir y puede generar PDFs, que es un punto también muy interesante, aunque estamos 95%. Hola, sí, mira, tengo varias preguntas aquí que te las voy nombrando una por una para que des una respuesta. Me preguntan si los libros, si tenemos libros en inglés y qué editoriales, con cuáles trabajamos. No, libros en inglés no tenemos. No tenemos en el catálogo español. El grupo publica libros en otros idiomas, pero nosotros desde lo que sería estas soluciones, porque precisamente uno de los puntos importantes es decir que la documentación esté en español. Entonces no publicamos libros en inglés. ¿Y lo segundo que me has preguntado qué era? Editoriales, si llevamos otras editoriales. No llevamos otras editoriales. Sería también un poco en relación a lo que hablábamos, ¿no? El decir, bueno, trabajar con una plataforma que ofrezca libros de varias editoriales, bueno, pues puede ser una opción en determinados temas, pero en nuestro caso no es así. O sea, nosotros publicamos nuestros libros y son nuestros libros los que van a estar disponibles en la plataforma. Perfecto. Otra pregunta, si se puede acceder desde el móvil. ¿Se puede acceder? ¿Desde el móvil? ¿Desde el teléfono? Desde el teléfono móvil, sí, se puede acceder desde... No es muy reciente, de hecho. Ha habido, pues también, no sé si hace 2 años o 3, que se implementó, bueno, no es muy reciente. Es algo que no existía cuando la biblioteca nació, pero que está en... El sistema siempre está evolucionando, entonces sí, hace ya unos años se hizo que fuera absolutamente responsive y se puede acceder desde cualquier dispositivo que tenga una conexión a Internet, un teléfono móvil, una tableta. No Vale, sé si hay más. perfecto. Y también me pregunta si la biblioteca es multiusuario. ¿Es multiusuario? ¿Pueden acceder varios usuarios a la vez? Sí, es multiusuario, sí. Es la idea. O sea, claro, al final lo que estamos haciendo es abrir el, el catálogo para que los distintos usuarios, además es multiusuario para sus distintos libros. Puede ser que haya varios estudiantes que estén consultando un mismo libro o que estén consultando libros diferentes. Sí, puede haber, se pueden producir conexiones de usuarios diferentes. Vale, perfecto. Y para terminar, me quedan dos preguntas más. Una me preguntan sobre el precio y Bueno, la última, te doy las dos. Precio y si estamos incluidos en LDS o ALMA. O cómo enviamos los bueno, metadatos.
El al envío final de es los el precio. metadatos. A ver, el precio dependerá, porque claro, yo eso ahí siempre es recomendable ver, dependerá básicamente porque claro, hay que ver de cómo es la comunidad de grande. No es lo mismo que estemos hablando de dar acceso para 100 personas que para 50.000, ¿no? O para 5.000. Entonces, claro, yo para el tema del precio, yo casi le diría a esta persona que lo mejor sería hacer una propuesta, decir, oye, pues este es nuestro escenario, tenemos estos estudiantes y a partir de ahí pues a poder hacer la propuesta, pero claro, así decir un precio en general, no. Y el envío de los metadatos es un tema que también ha ido evolucionando mucho. Nosotros antes lo seguimos haciendo, pero antes exclusivamente lo hacíamos así, enviamos los archivos, los MAR 21 y mandamos Excel con todo lo que son los metadatos de los libros. Esto se actualiza cada mes, entonces cada mes se manda ese archivo. La parte que ha cambiado, que es positiva, es que se han alcanzado ya acuerdos de colaboración. No son acuerdos económicos, pero sí que había dificultades técnicas que se han solventado y que hemos empezado a tener disponibilidad a través de Alma, por ejemplo, de Ex Libris, o creo que me preguntabas por el EDS, ¿no? Sí. De EBSCO. Entonces, todo esto ahora es posible, con lo que sí, para el envío de metadatos no hay ninguna dificultad. Perfecto, genial. No tengo más preguntas. No sé si esperar un minuto más por si alguien tiene, aunque no sean preguntas, si tenéis cualquier comentario, os ha parecido útil o no, o nos hemos dejado alguna cosa, no sé, Julián, si alguien ha dicho alguna cosa que nos hayamos podido dejar por comentar. No, ya de momento he apuntado las que han preguntado, las que te he dicho y no hay ninguna más. Así que me imagino que habrá quedado clarísimo. Bueno, pues